Yo llegué a Capilla del Monte una tarde fría de invierno, con la mochila cargada de libros, grabadores y recortes de diarios amarillentos. No era la primera vez que escuchaba hablar del Cerro Uritorco, pero sí la primera vez que venía a investigarlo con seriedad. Desde hacía décadas, el lugar había ganado fama de portal energético, de escenario de avistamientos y de apariciones extrañas. Sin embargo, lo que me traía hasta acá no era un simple rumor. En 1986, varios testigos afirmaron haber visto figuras humanoides hechas de luz descender del cerro. Algunos hablaban de seres altos, traslúcidos, de un blanco azulado que se desplazaban en silencio. Otros juraban que flotaban, que no tocaban el suelo. Los diarios de la época recogieron la noticia de manera confusa. Para algunos se trataba de extraterrestres, para otros de apariciones sobrenaturales. Lo cierto es que a partir de ese momento el Uritorco nunca volvió a ser el mismo. Me dirigí al archivo municipal. Allí, en una carpeta polvorienta, encontré recortes del diario La Voz del Interior. El titular era breve pero contundente. Vecinos aseguran haber visto seres luminosos en el Cerro Uritorco. El artículo hablaba de testimonios coincidentes, de gente que no tenía relación entre sí, pero que repetía los mismos detalles. Seres de luz, movimiento descendente, desaparición repentina. No había fotos, claro, solo palabras, y la extraña sensación de que algo había marcado para siempre a ese pueblo. Quise hablar con alguien que hubiera estado ahí. Me recomendaron a un hombre mayor, don Ricardo, que en aquel entonces tenía poco más de 30 años y que nunca dejó de sostener su versión. Lo encontré en un pequeño taller mecánico, al costado de la ruta. Me recibió con una mezcla de desconfianza y cansancio. «Ya otra vez con lo de los hombres de luz», me dijo limpiándose las manos con un trapo. «Sí, pero yo no vengo a reírme ni a hacer un circo. Quiero entender qué pasó». Entonces, lentamente, como quien desempolva un recuerdo que todavía duele, me contó. Dijo que esa noche estaba en la vereda de su casa, charlando con unos amigos cuando vieron luces extrañas moverse en la ladera del cerro. Al principio pensaron que eran linternas, pero pronto notaron que las figuras no proyectaban sombras, que su resplandor era interno. Eran 3, quizá 4. Caminaban o flotaban, no lo sabía bien, pero parecían humanos, altos, delgados, envueltos en un resplandor azulado. No eran personas con linternas, pibe, eran otra cosa. Y cuando se dieron cuenta que los mirábamos se quedaron quietos. Después se desvanecieron, como si se apagaran de golpe. Recordó con los ojos clavados en el piso. Lo interesante fue que esa misma noche otros vecinos describieron lo mismo. Una mujer, doña Teresa, contó en una entrevista que los seres la miraron fijamente y que sintió una paz extraña, como si la invadiera una energía distinta. En cambio, otro testigo, un joven llamado Luis, juró que sintió terror y que corrió a encerrarse en su casa. La experiencia había sido colectiva, pero no uniforme. A medida que avanzaba con mi investigación, entendí que lo ocurrido en 1986 no fue un hecho aislado, sino un punto de quiebre, porque desde entonces Capilla del Monte empezó a ser visitada por curiosos, investigadores, místicos y hasta periodistas internacionales. El turismo ufológico nació esa noche, y con él la leyenda del Uritorco como portal hacia lo desconocido. Pero yo no quería quedarme con la versión mágica. Quise hablar también con los escépticos. Busqué a un viejo periodista local, Eduardo, que en aquel entonces había cubierto la noticia. Me recibió en un bar y entre sorbos de café me dijo: «Mirá, yo no vi nada, y muchos de los que dijeron haber visto después se contradijeron. Para mí fue un fenómeno atmosférico, luces reflejadas, una ilusión colectiva. Pero claro, era verano, había turistas y el pueblo estaba ávido de noticias. Lo de los hombres de luz nos puso en el mapa».
Esa explicación era tentadora. La histeria colectiva, un fenómeno óptico, la exageración de un grupo que después se contagió al resto. Pero había algo que no cerraba. ¿Cómo explicar que diferentes personas en lugares distintos describieran lo mismo con tanto detalle? Con esa pregunta en la cabeza decidí subir al cerro de noche. El guía que me acompañó, un hombre joven acostumbrado a llevar grupos de meditación, me dijo: «No esperes ver luces a pedido. El Uritorco no funciona así, pero si estás abierto, capaz sientas lo mismo que sintieron ellos». La subida fue dura. El silencio de la montaña de madrugada pesa distinto. A lo lejos, las luces de Capilla del Monte parecían pequeñas brasas en la oscuridad. Y entonces, en un momento, creí ver un resplandor azulado entre las piedras. No era nítido, no era claro, pero por un instante tuve la certeza de que algo estaba ahí. Sugestión, efecto de la mente, tal vez. Pero entendí por qué tanto sostienen su experiencia hasta hoy, porque cuando está en el Uritorco de noche, el límite entre lo real y lo imaginado se vuelve difuso. Lo cierto es que Los Hombres de Luz de 1986 siguen siendo un misterio. Nadie pudo probar su existencia, pero nadie logró desacreditar del todo a los testigos. Algunos investigadores dicen que se trató de entidades interdimensionales, otros que fue un contacto extraterrestre. Los más racionales hablan de reflejos, de gases, de fantasía colectiva. Yo, después de hablar con los protagonistas, de revisar archivos y de subir al cerro, me quedé con una sensación ambigua. No sé si lo que vieron aquella noche eran seres de otro mundo o un fenómeno extraño de la naturaleza. Lo que sí sé es que algo pasó. Algo que marcó a todo un pueblo y que desde entonces convirtió al Uritorco en un faro de misterio. Quizás lo más inquietante no sea preguntarse quiénes eran los hombres de luz, sino por qué tantos, hasta hoy, siguen buscando verlos otra vez. Con cada testimonio que recogía, me daba cuenta de que la historia de 1986 no era solo un recuerdo, sino una herida abierta. Algunos hablaban con entusiasmo, otros con vergüenza, como si temieran ser señalados. Lo curioso era que, a pesar de las dudas, nadie se retractaba del todo. Había algo en sus miradas que me convencía de que lo que habían visto, fuese lo que fuese, había sido real para ellos. Una tarde me senté a conversar con Marta, que en ese entonces era una adolescente de 15 años. Me recibió en el living de su casa, rodeada de plantas y con un mate que no dejaba de cebar. Me contó que esa noche estaba en la ventana de su cuarto estudiando cuando vio las luces en el cerro. Eran como siluetas, ¿me entendés? No eran focos ni linternas, porque la luz no venía de afuera, venía de ellos. Caminaban o parecían caminar, pero no hacían ruido. Yo me quedé helada, ni gritar podía. Lo único que sentí fue que me miraban, como si supieran que yo estaba ahí. Le pregunté si alguien más en su familia había visto lo mismo. Mi viejo sí, pero él nunca quiso hablar de eso. Se asustó tanto que hasta se enfermó, le bajó la presión. Después de esa noche nunca más quiso salir de noche al patio. El relato de Marta coincidía con lo que otros decían. Esas figuras no solo se veían, sino que generaban emociones intensas y contradictorias. Algunos sentían paz, otros terror. Era como si la experiencia dependiera tanto del fenómeno en sí como de la persona que lo vivía. Con esos testimonios en mano decidí viajar a Córdoba, capital, para revisar los archivos de televisión. En la hemeroteca de Canal 12 encontré un noticiero de enero del 86 donde se mencionaba el caso. Las imágenes mostraban a periodistas en Capilla del Monte entrevistando a vecinos nerviosos que señalaban hacia el cerro mientras describían lo que habían visto. El conductor del programa hablaba con un tono entre incrédulo y burlón, pero el impacto era evidente. Por primera vez, un hecho de esa magnitud llegaba a la pantalla nacional. Al poco tiempo, investigadores de ovnis de Buenos Aires y Rosario llegaron al pueblo.
entre ellos Fabio Serpa, el ufólogo más conocido de Argentina, que entrevistó a varios testigos y declaró que lo ocurrido en el Uritorco era una evidencia contundente de contacto extraterrestre. Esas palabras encendieron la mecha. A partir de entonces el Uritorco pasó de ser una montaña más en las Sierras Chicas a convertirse en un santuario del misterio. Hablé con Rubén, un vecino que trabajaba en una hostería en esos años. Él me contó que después de las noticias empezaron a llegar turistas de todas partes. Algunos venían con telescopios, otros con cámaras y muchos simplemente con la ilusión de encontrarse con los hombres de luz. Nos cambió la vida, te soy sincero. Antes Capilla era un pueblo tranquilo, medio olvidado. Después del 86 todo explotó. Se llenó de gente que quería subir al cerro, que preguntaba por los seres, que compraba recuerdos, y hasta hoy seguimos viviendo de eso. Era claro. Más allá de la veracidad del fenómeno, el impacto económico y cultural había sido enorme. El mito había dado identidad al pueblo. Pero no todos estaban conformes. Algunos vecinos se quejaban de que los habían ridiculizado, de que la televisión había exagerado y los mostraba como supersticiosos. Otros se enojaban porque decían que el turismo había invadido su tranquilidad. El misterio no solo dividía opiniones, también dividía familias. Para entender mejor qué había visto la gente, me entrevisté con un físico de la Universidad Nacional de Córdoba. El doctor me explicó que en ciertas condiciones climáticas es posible ver reflejos de luces a gran distancia producidos por fenómenos de refracción. También mencionó la posibilidad de descargas eléctricas o gases fosforescentes que en la oscuridad pueden dar la impresión de siluetas luminosas. El cerebro humano tiende a dar forma a lo que no entiende. Si alguien ve una luz difusa, su mente puede completarla como una figura humana. Y si esa experiencia se comparte con otros, la sugestión colectiva hace el resto, me dijo con un tono sereno. La explicación era lógica, pero había un detalle que no terminaba de encajar. ¿Cómo podían tantas personas, desde distintos puntos, ver la misma cosa al mismo tiempo? Decidí volver a subir al Uritorco, esta vez de día, para entender el terreno. La montaña es imponente, 1970 metros de altura, cubierta de piedras rojizas y vegetación seca. Desde la cima la vista es tan amplia que uno siente que el horizonte no termina nunca. Caminando por sus senderos, entendí que de noche cualquier luz puede engañar la vista. Pero también entendí por qué tanta gente siente que el lugar tiene algo especial. El silencio es tan profundo que uno escucha hasta el latido propio. Durante esa subida conocí un grupo de personas que hacían una meditación colectiva. Me invitaron a participar. Hablaban de energías interdimensionales, de guardianes de luz que custodian el cerro. Para ellos los hombres de luz no eran extraterrestres ni ilusiones, sino entidades espirituales que se muestran solo a quienes están preparados. Al escucharlos comprendí que el fenómeno ya había trascendido los hechos concretos. No importaba tanto lo que había pasado en 1986, sino lo que la gente necesitaba creer. El Uritorco se había convertido en un espejo donde cada uno proyectaba sus propios deseos y temores. Sin embargo, había algo que me seguía inquietando. Una noche en el bar del centro, un hombre se me acercó y me dijo en voz baja: «Yo vi más de lo que se contó. Los hombres de luz no solo estaban en el cerro, bajaron al pueblo, pero nadie quiere hablar de eso porque da miedo». Cuando le pedí detalles, se levantó y se fue sin despedirse. Esa frase me persiguió durante días. Era un loco, un fabulador o alguien que sabía más de lo que decía. Volví a mis apuntes y descubrí que en algunos testimonios de 1986 se mencionaba un detalle poco difundido, que las figuras antes de desaparecer parecían acercarse al límite de las casas más cercanas. Nunca llegaron a entrar, pero esa idea de que se acercaban bastaba para alimentar el temor. Los hombres de luz no solo eran un misterio, sino un recordatorio de que a veces lo desconocido se anima a cruzar la frontera de lo cotidiano. Los días que pasé en Capilla del Monte me dejaron una sensación extraña,
como si el pueblo entero estuviera dividido entre dos fuerzas invisibles. De un lado, los que habían visto y seguían convencidos de que lo que se manifestó aquella noche de 1986 fue real, algo que escapa a toda lógica. Del otro, los que explicaban el fenómeno con argumentos racionales, pero que, al rascar un poco más profundo, no podían negar que algo misterioso se había instalado para siempre en el aire. Antes de irme, conseguí hablar con un último testigo que me habían recomendado. Ernesto, un hombre reservado que en el 86 trabajaba como puestero en las afueras del pueblo. Me citó en su casa, en un camino de tierra, y me recibió con la calma de quien ya no tiene nada que perder. Yo no hablo con cualquiera, pero me dijeron que vos investigas en serio. Te voy a contar lo que vi. Sacó una silla de madera, encendió un cigarrillo y empezó su relato. Eran las 11 de la noche. Yo estaba cuidando los animales. Vi luces en el cerro. Pensé que eran campamentistas, pero después esas luces bajaron y me di cuenta de que no eran linternas. Eran cuerpos. Se distinguían los brazos, las piernas, la cabeza, altos, finos, como si estuvieran hechos de electricidad. Le pregunté qué había sentido. No te voy a mentir. Sentí miedo, pero también respeto, como si supiera que no me iban a hacer daño. Se movían lento, en silencio, y cuando se acercaron demasiado, se apagaron. Así, de golpe, como cuando uno apaga una lámpara. Le pregunté si había hablado de eso en su momento. No. ¿Para qué? Los que hablaron quedaron como locos. Yo preferí callar. Pero cada tanto sueño con esas figuras, como si todavía me miraran. Ese testimonio fue uno de los más contundentes que recogí. No porque aportara algo nuevo, sino porque lo dijo con tal serenidad que era imposible pensar que inventaba. Y sin embargo, no había pruebas, no había fotos, no había nada más que palabras. En Córdoba capital, entrevisté después a un psicólogo especializado en fenómenos colectivos. Me explicó que muchas veces, cuando un grupo de personas está predispuesto a lo insólito, la mente puede construir imágenes compartidas. Lo que uno sugiere, el otro lo completa. Lo que uno cree ver, el otro lo confirma. No hace falta que todos inventen, me dijo. Basta con que uno tenga una experiencia fuerte y el resto lo sigue. Es contagio emocional. Y si encima hay luces, sombras y la sugestión del lugar, el resultado es inevitable. La explicación era convincente, pero no lograba cerrar del todo lo que había escuchado en el pueblo. No era solo contagio. Había un patrón repetido, detalles coincidentes, que difícilmente surgieran de la pura imaginación. En Córdoba capital entrevisté después a un psicólogo especializado en fenómenos colectivos. Me explicó que muchas veces, cuando un grupo de personas está predispuesto a lo insólito, la mente puede construir imágenes compartidas. Lo que uno sugiere, el otro lo completa. Lo que uno cree ver, el otro lo confirma. No hace falta que todos inventen, me dijo. Basta con que uno tenga una experiencia fuerte y el resto lo sigue. Es contagio emocional. Y si encima hay luces, sombras y la sugestión del lugar, el resultado es inevitable. La explicación era convincente, pero no lograba cerrar del todo lo que había escuchado en el pueblo. No era solo contagio. Había un patrón repetido, detalles coincidentes, que difícilmente surgieran de la pura imaginación. En regreso a Capilla, pasé mi última noche en la plaza principal. El cerro, a lo lejos, se recortaba como una sombra inmensa contra el cielo estrellado. Pensé en todo lo que había visto y escuchado. Pensé en Ricardo, el mecánico, que todavía hablaba con miedo. En Marta, que de adolescente se sintió observada por esas figuras. En Ernesto, que prefirió callar durante años. Lo que ocurrió en 1986 cambió para siempre a Capilla del Monte. No solo porque nacieron allí el turismo místico y las excursiones al Uritorco, sino porque la gente aprendió a convivir con un misterio irresuelto. El pueblo se convirtió en un lugar donde lo extraordinario y lo cotidiano se mezclan sin que nadie se sorprenda, donde una charla en un bar puede empezar con fútbol y terminar en portales interdimensionales. Pero lo que más me impresionó no fue el negocio turístico ni las explicaciones científicas,
Lo que me impresionó fue la fe. La fe de quienes casi 40 años después siguen convencidos de que vieron hombres de luz, y la fe de quienes suben cada noche al cerro esperando volver a verlos. Antes de irme, volví al pie del Uritorco. Caminé solo unos metros en la penumbra. El viento soplaba entre las piedras y los arbustos secos. No vi nada, no escuché nada, pero tuve la sensación de que alguien estaba ahí, no como amenaza, sino como presencia. Una sensación difícil de explicar, pero muy real. Quizás ese sea el verdadero secreto del Uritorco. No importa si los hombres de luz existieron o no. Lo importante es lo que despiertan en quienes los buscan. Un anhelo de algo más grande, una respuesta a lo desconocido. Un recordatorio de que el mundo todavía guarda rincones donde lo inexplicable se filtra en lo cotidiano. Yo me fui con más preguntas que respuestas, y tal vez con la intuición de que el misterio no está solo en el cerro, sino también en nosotros mismos. Porque al final lo que vieron aquellos testigos en 1986 puede haber sido real o puede haber sido un espejo de su propia necesidad de creer. El Uritorco sigue ahí, imponente, vigilante, y aunque nadie haya vuelto a ver a los hombres de luz con la claridad de aquella noche, su sombra luminosa sigue marcando a Capilla del Monte, un pueblo que desde entonces aprendió a vivir con un misterio que nunca se resuelve del todo. Yo por mi parte sé que volveré, porque hay algo en esas montañas que llama, que atrapa, que no suelta, y porque, quién sabe, tal vez la próxima vez que suba al Uritorco, cuando el cielo esté limpio y el silencio sea total, vuelva a cruzarme con esas figuras luminosas que desde 1986 caminan entre la leyenda y la verdad. Si te gustó, suscríbete para no perderte las próximas historias. Déjanos en los comentarios desde dónde nos escuchás y si conoces el lugar de la historia.